Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, como decimos siempre. Bienvenidos a una emisión más de Políticas de Estado con Eduardo. Y ¿sabes una cosa? Muchos mensajes y muy contenta la gente con que hagamos un programa descontracturado en relación incluso a los invitados de peso que tenemos. Pues sabes que eso me lo comentaron varios también, que nos ven relajados a nosotros y relaja, aunque veamos cosas profundas, ¿no? Y complicadas, es como que lo estamos haciendo en un buen clima, ¿no? Y lo que pasa es que si no, volvemos siempre a lo mismo, 30 años, 40 años, dos tipos sentados con tres tipos en una mesa, preguntando siempre lo mismo, si no le das una vuelta de rosca digamos, al marketing televisivo, al meterte en algunas cosas, por ejemplo, lo que hablábamos con Lamen de San Lorenzo, claro, etcétera, etcétera. Yo qué sé, gente, aparte a la gente eso le gusta, porque quiere decir que el invitado sale de su rol. Somos casi humanos. Casi humano. Entonces, yo creo que eso tiene que ver, no está exento de la calidad de la pregunta o del nivel del invitado, de lo intelectual o de la formación del invitado, sacar un poquito la cosa y jugar un poco con aquellas cosas. Aparte como la vida está complicada, ¿no? Entonces, ¿te parece? Está ¿sí? Está bueno no seguir tensionándose, aunque tampoco hay que sacarle el cuerpo ¿Y esta semana? Esta semana fue movidita. Como siempre. No sé, pero vamos a decir que esta fue una semana tranquila. Una semana tranquila, pero bueno, como usted siempre saca del mazo de cartas como René Laván, saca no sé, hable usted de los de los videos y fotos, video, como los chinos, foto. La verdad, yo creo que el presidente estuvo bien, y sobre todo en su última intervención, hace unos días, al reconocer el error, la equivocación. Y la verdad que un presidente no puede darse ese tipo de lujos. Pero también convengamos, no sé si usted comparte, que la oposición se monta en las excusas que le está dando la propia organización. Sí, yo de la oposición vos sabés lo que pienso, y soy bastante más duro y salvaje que vos. O sea, es probable. Yo no los quiero. No, yo los quiero menos. Sé que tengo que convivir en una No, usted conviva lo que quiera. Yo, como no tengo que convivir, me importan un bledo. Aparte, los conozco, porque vos sabés bien, después de 25 años de hacer televisión, han pasado muchos de ellos mintiendo consuetudinariamente. Pero a ver, en mi barrio decíamos que había que tener asfalto. Sí. Me parece que el compañero Alberto... O esquina, busquemos sinónimo, sí. O estaño, sí. ¿Viste? Entonces, compañero Alberto es futbolero, se supone que es de la Paternal, no se puede permitir. Algún amigo mío muy importante en el exterior me dijo, nunca fotos, Eduardo. Bueno, eso... Que no sean protocolares. No, lógico. Pero acá está claro que hubo una operación. Alguno de los que participó sacó la foto en el momento oportuno. Y usted dice el video lo adelantan porque según todo indica, lo tenía la oposición y lo querían largar más cerca de la fecha de la elección. Sí, pero lo puso al aire una periodista de La Nación, que es la novia del jefe de prensa de la Casa Rosada. Eso es la foto. Es casi inconcebible para un gobierno popular. Claro. ¿Y qué te pasa? Pero yo digo, a mí lo que me sorprende, te voy a dar vuelta un poquito el tema, lo que me sorprende, Ariel, es el hecho de que la oposición habla como si no hubiera estado en el gobierno, como que hubiera sido un gobierno perfecto. Heidi. Eso es lo que me sorprende. El cinismo, porque yo te digo, la militancia del Frente de Todos, los dirigentes, están todos preocupados porque no se puede mirar para otro lado de estas cosas. Hay que darle un corte, creo que Alberto entendió y le da un corte. La oposición va a seguir trabajando sobre esto. Ahora, la oposición, ¿con qué estatura moral puede hacer una cosa de este tipo?
mesas judiciales, operaciones, detenidos arbitrarios, ni qué hablar de la situación económico-social sin pandemia, ¿no? Que se vio en el país. De todas maneras, perdón, yo creo que hay que ser cuidadoso, ¿viste? Yo creo que ciertas cosas no se pueden filtrar. A 2 años, claro. casi 2 años de gobierno, hay que ser más riguroso. Estás en la mitad de tu mandato. Hay que ser más riguroso. Y le adelantamos, hoy tenemos un programa bárbaro, una actriz de primer nivel, hija de un matrimonio de actores de primer nivel, pero con apellido propio, y un invitado, el primero, un viceministro de Relaciones Exteriores, aunque a él no le gusta que lo llamen viceministro, de Italia. Realmente sígalo atentamente y después pregunte. Yo después le voy a... Vos sabés que venía caminando con Patricia para el hospital alemán y, hey, me dicen, ¿cuándo van a hacer un programa de los montoneros? Viste, me di vuelta porque por lo general no me paran para preguntarme esas cosas. Bueno, un tipo en una camioneta, ¿por qué no hacen un programa hacia atrás? Vos le preguntaste, ¿amigo o enemigo? Claro, claro. Entonces le dije, bueno, mire, lo voy a consultar con Eduardo, que es el jefe, y vamos a ver qué podemos hacer. Alguna vez yo hice una mesa con personajes, acá no la podemos hacer por la pandemia, pero que te digo que salían chispas de esa mesa, ¿no? Bueno, lo pensamos. Lo pensamos y vemos a ver cómo lo podemos instrumentar, por ahí con un Zoom compartido, ¿no? Interesante este invitado primero, ¿eh? Ricardo Merlo. ¿Le parece? Sí, bien. Vamos a sacarle punta. Dale, vamos al primer invitado de la tarde-noche. Bueno, realmente un verdadero placer en este programa de Políticas de Estado tener a alguien que es virtualmente un viceministro de Relaciones Exteriores, aunque ese no sea el cargo, digamos, el sello del cargo de la República de Italia, pero con una salvedad, que el tipo es argentino, ¿no? Ese es el hecho más llamativo, me parece a mí, tener un argentino que es senador y ocupando el cargo de sotosecretario. De sotosecretario. Ricardo, buenas tardes, un placer tenerte. Buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, digamos, para que nos cuentes un poco, bueno, cómo se vive en Europa la pandemia, en Italia, bueno, que hablemos de todo un poco, de todo lo que te rodea, cuál fue la sensación cuando volviste a la Argentina en la semana, que me comentabas un poco por teléfono. ¿Cómo está la situación en Italia? Bueno, la situación desde el punto de vista de la pandemia se vivió con mucha preocupación, sobre todo porque Italia fue uno de los países que tuvo más muertos, por lo menos al principio. Sobre todo en la Lombardía, en el norte de Italia, hubo una cantidad de muertos que realmente no nos esperábamos. Inclusive yo veo muchos hablar criticando cómo se hizo, cómo no se hicieron las cosas, pero era muy difícil prever todo esto. Realmente, al principio, inclusive del Ministerio de Salud, los primeros días nos decían que estemos tranquilos y que transmitamos tranquilidad porque esto no iba a pasar a mayores. Pero bueno, pasó a mayores. En este momento tenemos casi al 60% de la población con las 2 vacunas, con las 2 dosis, y eso da cierta tranquilidad. Hoy han habido 7.000 casos en total, pero la cantidad de muertos ha bajado muchísimo. Desde ese punto de vista, objetivamente se nota que en lo que es hospitalizaciones y muertos, la vacuna funciona. ¿La gente se cuida? La gente se cuida, pero ahora estamos en verano e inclusive hemos sacado la obligación de llevar el barbijo por la calle. Yo he estado en la costa, en Italia, como sería Pinamar, un lugar así, se llama Riccione, y bueno, la verdad que digamos que los cuidados han disminuido, sobre todo en los jóvenes, ¿no? que
han vivido 2 años muy difíciles a esa edad de vivir y quieren revancha. Entonces es una lucha constante para tratar de que se moderen. Ahora tenemos el pasaporte sanitario, que de alguna manera el objetivo que tiene es hacer vacunar a los que no se quieren vacunar. En Europa hay mucha gente que no acepta las vacunas, y bueno, Francia, Italia y otros países han puesto este pasaporte sanitario sin el cual uno no puede entrar a un restaurante, no puede entrar a un cine, no puede ir a un estadio de fútbol, no puede ir a ninguna manifestación. Sí, Ricardo, la verdad que una reflexión que hiciste me quedó dando vuelta. La pandemia realmente es algo que no la teníamos aprendida, estamos aprendiendo sobre la marcha. Los propios médicos, yo veo que corrigen sobre la marcha, los sanitaristas, las cosas que se van haciendo. Pero para mí hay un tema básico. Se podrá estar a favor o en contra de la vacuna, pero me parece que la única esperanza que tenemos es la vacunación hoy en día, la vacunación masiva, primera, segunda dosis, eventualmente ya hay países que están ensayando la tercera dosis, y después distanciamiento, barbijo, cuidados sociales, ¿no es cierto? Eso en Italia, las resistencias son solamente de sectores de la población italiana, o hay de otras latitudes que viven en Italia que resisten más que los italianos? No, hay no-vax en Francia, en Alemania, en otros países, inclusive en Francia creo que son bastantes y bastante que se hacen notar. En Italia también yo he encontrado, tengo personas conocidas, inclusive políticos, que no se querían vacunar, ¿no? Y en general los no-vax están más cerca del centro derecha que del centro izquierda. Esto es un fenómeno que al menos se da en Italia. También ideológico, político ideológico. No sé, la verdad que no le encuentro, a mí me parece una estupidez realmente, porque yo creo que si tenemos la posibilidad de vacunarnos, nos tenemos que vacunar. Es mi opinión, pero como acá los médicos se han equivocado tanto, Claro, y se han claro. expuesto demasiado, y yo creo que un error de la política, y yo me hago cargo también como parte de la política europea, ha sido delegar algunas decisiones en los médicos. Y las decisiones tienen que ser políticas, no tomadas por médicos. Los médicos tienen que dar su opinión y después los políticos deben tomar las decisiones, porque si no se han cometido muchos errores también por seguir algún tipo de opinión médica que después en la sociedad ha causado más problemas que beneficios. Bueno, en Francia viste que le midió John los chalecos amarillos que parecieran ser una agrupación de antisistema, por llamarlo de alguna manera, son los principales puntas de lanza en contra de la vacunación. Es muy loco eso, ¿no? Sí, sí, hay grupos, inclusive en Italia ha habido manifestaciones en las plazas. Hay mucha gente que está contra el pasaporte sanitario, porque ahora uno va a un restaurante. Mire, yo el otro día fui a un restaurante y no tenía el pasaporte sanitario y no me dejaron entrar. En Italia se puede, por lo menos ahora en verano, uno puede sentarse del lado de afuera. En Francia directamente no se puede sentar ni adentro ni afuera del restaurante. Hay gente que está resistiendo también al pasaporte sanitario. El pasaporte sanitario tiene un objetivo fundamental, que es hacer vacunar justamente a la gente que no se quiere vacunar, porque el virus, por lo que escucho, se mueve sobre todo en la gente que todavía no se vacunó, y eso lo mantiene vivo. Ricardo, un par de preguntas así, si te parece, vamos pimponeando, como se diría acá en la Argentina.
El tema de los migrantes ha desaparecido un poco como una preocupación central en el marco de la pandemia, o están teniendo oladas de migrantes básicamente africanos, ¿no? Que es el tema. ¿Existe ese problema o porque ha desaparecido como de las tapas, ¿no? Mire, la pandemia ha dejado de lado todo, inclusive ese problema. Recién ahora que la pandemia está aflojando, se ha empezado a hablar porque siguen llegando barcos con gente desesperada por poder entrar en Europa. Y bueno, hay una discusión en la clase política, y esta discusión es transversal sobre qué hacer con esta gente que llega a Italia, sobre todo, y a España, que son los países que están más cerca ahí para recibirlos. Y qué hacer con esta gente, ¿no? Porque hay muchas personas que no vienen de países que uno lo tiene que tomar como refugiados y no tienen una visa ni están en regla para entrar. Es como si uno va a Australia o a Canadá, si no tiene la visa no entra. Entonces hay una gran discusión. Vinculado al tema que estábamos hablando, también se agrega la cuestión de la pandemia, ¿no? Los requisitos para la cuestión de la pandemia el aislamiento, la cuestión del terrorismo. Sí, pandemia y terrorismo. Eso que nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de gobernar esta situación, pero es una situación complicada, inclusive porque dentro del gobierno hay opiniones encontradas. Hay un sector que quiere, está a favor de que estas personas sean acogidas, y otro sector que dice que tienen que entrar solo los que están dentro de la ley y los demás hay que mandarlos otra vez a sus países. Y en el tema, usted sigue siendo senador, ¿no es cierto, Ricardo? Sí. Claro, digo, para que en la Argentina usted conoce bien, no se entiende muy bien lo que es el sistema parlamentario, semiparlamentario. Ricardo Merlo es senador y está cumpliendo una función en el Poder Ejecutivo, en la Farnesina, en la Cancillería italiana. Ahora, como senador, representa a la colectividad italiana en el exterior, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y en la Cancillería, en la Farnesina, también toma esta temática. Bueno, yo le voy a contar un poquito para que sepa cómo es este tema. En general, los miembros del gobierno son legisladores. El 80-90% de los miembros que ocupan cargos de ministro o viceministros o subsecretarios son miembros del Parlamento. Y dentro de una legislatura, en Italia sobre todo, se da el fenómeno de que van cambiando los gobiernos. En Italia hasta ahora tuvimos 3 gobiernos: el gobierno Conte 1, el gobierno Conte 2 y ahora el gobierno Draghi. Yo estuve como subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno Conte 1, en el gobierno Conte 2, y en el gobierno Draghi no quise ser parte del gobierno porque hay un montón de cuestiones. Draghi es un hombre que tiene muchas cualidades, pero pertenece al sector bancario, a los sectores financieros europeos, y bueno, su proyecto político, económico y social, sobre todo, que trae a Italia, no es lo mismo que pensamos nosotros, al menos el movimiento que es el MAI, el movimiento que yo represento en el Parlamento italiano. Por lo tanto, ahora hemos decidido dar un paso al costado. Seguimos en el Senado, sigo en el Senado como senador de la República Italiana, además hay otros diputados de mi movimiento, pero hemos salido de la Cancillería porque no queríamos ser parte de este gobierno por una cuestión de que no compartimos el proyecto. Draghi es un hombre con una gran experiencia y con una gran reputación. Fue presidente del Banco Central Europeo, pero hay algunas cuestiones en las cuales nosotros no estamos de acuerdo,
por eso no hemos decidido dar un paso al costado, por lo menos en este periodo, y seguir en el Senado, sobre todo señalando las cosas que no están bien, como por ejemplo cosas que tienen que ver, ahora estamos reclamando porque es realmente una cosa inaceptable que un italo-argentino que se haya dado una vacuna como la Sputnik no pueda tener el pasaporte sanitario. Claro. Simplemente porque es una vacuna que no está aprobada por la Unión Europea, que yo entiendo que habrá cuestiones también políticas, pero Italia debe hacer una excepción y debe aceptar a los italianos que viven en Argentina, que son más de 1 millón, y que quieran ir a Italia, aunque se hayan dado la Sputnik o la Sinopharm o la Sinovac, porque en Argentina en ese momento daban esa vacuna. Entonces hay una batalla que estamos llevando adelante, sobre todo pensando en el electorado que nosotros representamos. Al principio, ni siquiera vacunaban a los italianos que estaban fuera de Italia y que llegaban a Italia. Hemos logrado que los vacunen, hemos logrado que den el pasaporte sanitario a los italianos en el exterior, pero el tema que nos falta es el porcentaje de italianos en el exterior. Somos más de 6 millones. Se han vacunado con Sputnik, con Sinopharm o Sinovac, inclusive la vacuna Sputnik. Yo no soy médico, pero veo y entiendo que ha dado buenos resultados en los países que se la ha aplicado. Así que nosotros creemos que Italia debe hacer una excepción y aceptar y dar el pasaporte sanitario también a los italianos que viven fuera de Italia y que se han vacunado con esta vacuna. Yo hablo con muchos italianos que viven, mi hermano se ha vacunado con la Sputnik y si va a Italia no podría tener el pasaporte, no podría tomar un tren y no podría ir a un restaurante. Mi mamá se ha vacunado con la Sputnik con un resultado óptimo. Pero bueno, esto lo tenemos que resolver. Hay algunas cuestiones donde Europa tiene un pensamiento que hay que respetarlo como parte de la Unión Europea, pero nosotros tendríamos que hacer una excepción con la cantidad de italianos que se han vacunado con esta vacuna. Ricardo, y ya que hablaste de la Unión Europea, ¿cuál es la postura de la Unión Europea y de Italia en relación al conflicto de Afganistán con la vuelta de los talibanes al poder? Bueno, hoy justamente yo tuve una comunicación con el ministro de Relaciones Exteriores de Italia y con algunos líderes y legisladores italianos que hablamos por teléfono de este tema y hay hay diferentes opiniones. Hay algunos que dicen que tienen que abrir un diálogo con los talibanes, que aparentemente estarían teniendo algunas actitudes menos extremistas, y hay otros que dicen directamente hay que cerrar el diálogo y aplicar sanciones. Yo lo que creo que es que hay que, más vale que decir es hacer, así que hay que dejarlos a ver lo que hacen y a partir de lo que hacen, no de lo que están diciendo ahora, tomar decisiones. Realmente la gestión de Estados Unidos ha sido un fracaso. Yo he leído hoy en el Corriere de la Sera lo que ha declarado el inspector general estadounidense que para la reconstrucción de Afganistán, que ha declarado prácticamente que ha sido un fracaso y que no han podido, es muy difícil imponer un sistema con ciertos valores en una sociedad que tiene valores totalmente diferentes. Por eso que realmente lo de Estados Unidos ha sido un fracaso desde el punto de vista de querer democratizar una sociedad como la afgana, y la posición europea está en discusión. Todavía los países que forman parte de la Unión Europea no se han puesto de acuerdo, inclusive dentro de los países hay una discusión sobre si abrir un diálogo o cerrar cualquier tipo de diálogo con las nuevas personas que están hoy detentando el poder en Afganistán. La verdad, muy interesante, Ricardo. La verdad que daría para
una conversación larga. Como se dice siempre, los tiempos en televisión son muy limitados. Yo creo que efectivamente el tema de Afganistán es un tema que nos va a llevar la atención pandémica y pospandémica, porque tengo la impresión que se está produciendo un cambio importante en el mundo. No es solamente un problema afgano. El retiro de una potencia como Estados Unidos y el reconocimiento o el debate sobre un posible fracaso de su gestión allí nos va a hacer pensar a todos este tema que usted planteaba con mucha claridad. Hay cuestiones culturales, históricas, de organización política, religiosas, que no se pueden desconocer, no se pueden traspolar una cultura política a otras latitudes, porque con ese mismo criterio podríamos ser muy críticos, y no me voy a referir con nombre y apellido a quién, pero podríamos ser muy críticos con otras grandes potencias del mundo que tienen otras culturas, otras formas de organización política, y sin embargo están generando procesos de inclusión, de igualdad y demás, que también tenemos que observar con atención. Creo que vamos a un debate que nos va a acompañar bastante tiempo, digamos, de aquí en adelante, ¿no? Gracias de nuevo. Lo mejor para vos, lo mejor para vos en tu gestión en el Senado italiano. Y bueno, sabés que tenés el programa para cuando quieras dirigirte a los italianos residentes en la Argentina. Bueno, hablar de todo esto, que con la cantidad de gente que tenemos acá, descendiente italiano, italianos, sabemos la llegada que tenés, ¿sí? Bueno, muchas gracias, y solo el mensaje a todos los italo-argentinos que nosotros estamos luchando en el Parlamento italiano para que reconozcan las vacunas que se han dado en Argentina para darle libre circulación dentro de Italia y el pasaporte sanitario, el Green Pass, a todos los italo-argentinos que quieran visitar Italia o que quieran venir a Italia en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, bastante claro, ¿no? Sí, muy interesante. La verdad que me resultan cortos los tiempos. Claro, porque esta representación de los migrantes, llamándole italianos, es muy interesante seguirle dando... Pero aparte, una de las cosas que me dijo por teléfono fue que lo que se hacía acá en la entrada de la gente que viene de Italia no lo vio en ningún país del mundo, como que era excelente el trato que se daba en la aduana, en migraciones, y que realmente sería importante poder decirlo, cosa que en Italia, en España, en Francia no sucede. Claro. Sí, sí, después hay otro tema, ¿no? Yo sé que ellos han achicado la cantidad de representantes, diputados, senadores, eso ha achicado también la representación de los migrantes. Bueno, son cosas para darle vuelta, para ver cómo están pensando, si es simplemente una respuesta a la crisis o es una mejor administración de la cosa pública, ¿no? Bien, nos vamos a una pausa y seguimos en Política de Estado. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bien, segunda media hora. Le voy a leer algunos de los mensajes que vinieron, inclusive uno suyo. Argelio Simón de Mar del Plata: sigo diciendo que es un programa tan bueno que debería estar en canales de aire. Lo expuesto es claro y conciso. Me encanta que dejen hablar a los invitados. De eso se trata, Argelio. Una pregunta para Sigal: ¿qué opinión le merece la foto más famosa de estos días, el cumpleaños de Olivo? Bueno, ya lo respondimos. Ya respondimos sobradamente al principio. Se nos fue la mano con el tiempo. Carlos Ragognerti, Radical K, que está enojado con Lame porque dice que se tendría que haber presentado él. Muy buen programa, hablen de los negocios de Larreta. ¿Qué negocio Larreta? Vamos a averiguar.
Carlos Kowalik dice, sigo los programas y quedé impactado cuando el juez de la Cárcova dijo que desde el 7º piso de Comodoro Pi veía contrabando de droga. Muy triste, saludos a vos y saludos a mí. Sí, y eso que lo sacamos poco de la Cárcova, porque si está el programa entero... Sacamos más jugo. No, sacamos más jugo y la gente se pega un tiro después. Acá Mario Coltan, o Cato Emerich, un hombre televisivo, conductor del programa Economía de Bolsillo, se comunicó con Eduardo, se emite en la provincia de Tucumán y dice que sigue el programa, le gusta y propone un intercambio de columnas. Bueno, veremos a ver qué podemos hacer con esa historia. El doctor Oscar Toletini dice, Lame es muy modesto, un tipo interesante políticamente, buen discurso y oralidad. Me gustó mucho escuchar su exposición. Muy buen programa. Comentario aparte, podrían tratar el tema de los docentes en Cava. Vos trataste de comunicarte... Intenté, pero sabés que estaba viendo que hoy tenían paritaria. Debían estar en esa discusión, porque no pudimos concretar con Eduardo López, secretario de UTE, que por supuesto sí invitado para la próxima. Y el último, Aldo Drueta, un colega comunicador de Misiones, conductor de un programa con un muy buen nombre, yo lo he visto por Somos, El Ciudadano se Revela, que se emite por el canal 4 de Posadas y el 7 de Somos, Misiones, nos dice que un aplauso por los invitados, son de primera y nos felicita por el programa. Aldo, un abrazo muy grande y bueno, y vamos a seguir en contacto. Bien, la invitada tiene, mire, tiene una virtud. Es hija de, pero no usa la hija de. Es hija de con apellido propio. Y eso tiene un valor agregado en el medio del teatro, el cine, la televisión, realmente importante. Te damos las gracias por estar, licenciada Ingrid Pellicori, actriz, por estar en Políticas de Estado. Y vos sabés que recién estuvimos hablando con alguien que fue casi viceministro de Relaciones Exteriores italiano, que es argentino, el senador Ricardo Merlo, y estuvimos hablando de Afganistán. Te voy a sacar un poco del mundo del teatro y de lo que te pasó, que te quería preguntar, Eduardo, en la pandemia, con la actuación, etcétera, 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 para preguntarte qué te generó el avance de los talibanes en Afganistán en relación a la mujer y a las cuestiones de género. Es muy complicado, realmente meterse en ese tema, mira, realmente es muy complicado. Son cuestiones culturales verdaderamente inimaginables para mí, incomprensibles, completamente incomprensibles. No puedo prácticamente opinar porque, como decíamos, ni siquiera es medieval, es como... Sí. Porque en el medioevo había mejores condiciones para las mujeres incluso. Pero viste que están aterrorizadas las mujeres afganas. Y claro, y sí, es muy tremendo, pero por eso es muy incomprensible para mí, ¿por qué ocurre eso? Bueno, no. Escapa completamente a mi imaginación, a mi comprensión. Bueno, quizás Ingrid, el retiro de Estados Unidos y su fracaso en Afganistán también tiene que ver, como hablábamos recién con el senador Ricardo Merlo, tiene que ver con querer traspolar cultura occidental a otras latitudes. Pero también eso no quita que hay valores que son universales. Entonces, la igualdad, el respeto, la diversidad de géneros son valores que la humanidad en este siglo XXI tiene que adoptar más allá de las culturas ancestrales y religiosas. Sí, no podés vivir 1000 años atrás, ¿o me equivoco? Es que ni siquiera, 1000 años atrás las mujeres no padecían como pueden padecer en Afganistán de pronto, ni siquiera. Es muy tremendo. De todas maneras, todo el tema del relativismo cultural es un problemón para mí. Realmente es un problema. Si una cultura tiene derecho a imponerle a otra
criterios. Ahora, habría que preguntarle a las mujeres y darles posibilidad de expresarse a las mujeres afganas también, en todo caso, para ver qué... Pero, no sé, es un tema que realmente... Primer derecho, ¿no? El primer derecho a poder expresarse y a tratar de encontrar cuestiones que contengan a la diversidad, en este caso estamos hablando de género, pero a la diversidad del pensamiento, a la diversidad de culturas, a la diversidad de religiones y por supuesto el respeto a la diversidad de género, ¿no? Me parece... Por supuesto que los Estados Unidos no son necesariamente los que van a ir a garantizar eso a los pueblos. Lo sabemos Eso por está historia, ¿no? fuera de discusión, digamos, son como temas aparte, ¿no? Pero bueno. Claro, claro, claro. Ingrid, ¿cómo estás viviendo? Bueno, estamos aflojando un poquito, aunque no hay que descuidarse este tema de la pandemia, pero creo que en el sector artístico, en la cultura, ha golpeado, como en todos los ámbitos de la sociedad, pero ha golpeado muy fuerte, porque la separación de la expresión cultural de quien la recibe debe ser fuerte en la vivencia de ustedes, ¿no? Sí, por supuesto, fue una parálisis completa de la actividad, eso desde ya, ¿no? Ahora ya menos, yo qué sé, a mí me pasó, ya en el verano estuve ensayando una obra que ahora estoy haciendo y que ya terminó pronto, que se llama Bergman y Liv, correspondencia amorosa, que es sobre Bergman y Liv Ullmann, en el 25 de mayo, que la ensayamos así, en la terraza, al aire libre, cuando todavía no se podía estar encerrado, pero éramos 2 actores nada más, a distancia, tratando de acomodarnos a los protocolos. Y luego lo hacemos en un teatro que es enorme, que es el 25 de mayo, donde además primero era con el 30% de aforo, después con el 50%, ahora ya se puede el 70%, y bueno, tratando de acomodarse, ver al público con los barbijos, en fin, tratar de acomodarse. Después yo el año pasado iba a reponer en el San Martín una obra que es Cae la noche tropical, basado en la novela de Manuel Puig, junto a Leonor Manso, y bueno, el año pasado fue imposible, no se sabía si más adelante, porque no era definitivamente no, era por ahora no, después vemos, esa incertidumbre. Y bueno, este año era sí, pero mayo, pero después junio, pero bueno, ahora sí. Mañana empezamos los ensayos para reponer Cae la noche tropical en el San Martín en mediados de septiembre, el 10 de septiembre. Pero bueno, fue todo así, fue la incertidumbre de más adelante quizás tal vez hacer cosas por Zoom, bueno, también estuve haciendo un radioteatro que lo hacíamos cada uno desde su casa, grabando en el celular, pero viéndose por Zoom, pero con alguien que después lo compaginaba, inventando maneras... Qué desafío a la creatividad, ¿no? Para todos nos hemos un poco reconvertido en esta etapa y es un desafío enorme a la creatividad. Después también haciendo un streaming con esta obra Un día la verdad, junto a Manolo Callao, de Emiliano López, que también lo ensayamos todo por Zoom, después lo hicimos en este nuevo género del teatro que no es teatro, que es el streaming, que no es cine, que no es televisión, que es algo que se hizo en la pandemia teatro, no sé cómo llamar. Y bueno, así, atravesando el tiempo para todo eso, más muchas otras tareas de escritorio y de encierro que muchas veces no podemos hacer cuando andamos de aquí para allá todo el tiempo, los actores. Ahora, viste que los abogados dicen que no hay peor abogado que en causa propia. ¿Hay peor psicoanalista que en causa propia? ¿Te ayudó la profesión a soportar el 1 año y medio de encierro o te defendiste como pudiste con este tema? Bueno, viste que yo no soy psicoanalista realmente, en el sentido de que yo me recibí de psicóloga, pero nunca ejercí, entonces, y además ya hace muchos años de todo eso. Pero no, lo llevé bien. No recuerde, porque alguna mínima cosa juntos tuvimos. Hace como 40 años, efectivamente. Pero te ayudó, digamos, ¿no? Un poco el repensar todo.
No sé si por el lado de la psicología, pero lo que me ayudó es tener una situación, vivir en una casa que me gusta, con mi pareja que me llevo bien, con una terraza y sin urgencia económica. Eso me ayudó. No es Si poco, no hubiera no es sido, no es si no poco. hubiera sido por eso, Ingrid, los argentinos, la verdad, de tu edad, no voy a decir la mía porque soy algo mayor, no, hemos vivido distintas situaciones en la Argentina, ¿no? Muy cambiante. Vos empezaste a actuar en la época de la dictadura. Era una realidad condicionante, mayor, distinta, pero se la podría asimilar algunas cosas al virus, ¿no? Y a la pandemia. mucho peor, desde ya, muchísimo peor. Viviste Incomparable. después las expectativas de la democracia, las frustraciones del propio sistema y ahora la pandemia. Realmente nos pone a prueba todo esto, ¿no? Nos pone a prueba a ejercitar la capacidad de adaptación, de resistencia y de buscar modos de atravesarlas. Y bueno, siempre ayudan los afectos, incluso los afectos para encarar proyectos, todos estos proyectos que me fueron también sosteniendo en este tiempo con gente querida, muchos fueron partiendo de autogestiones, y bueno, es siempre el lugar donde puede uno encontrar fuerza, refugio, energía y ganas. El reencuentro con la gente, por supuesto, me parece que también el feedback, el ida y vuelta con la gente presencial debe ser muy importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, eso. Además, es importante para el público también. Muchas veces nos ha dicho gente, es la primera vez que vuelvo al teatro después de todo este tiempo, como un plus de emoción que tiene la gente misma, no solo nosotros, por haber recuperado ese gusto para el que es público de teatro, ¿no? Sí, es como un gran abrazo entre los que trabajan arriba del escenario y los que estamos afuera, ¿no? Tal cual, sí, eso lo hemos sentido, como una gratitud, pero no a nosotros, al poder volver a recuperar esa actividad, ese lugar de reunión, ese lugar de encuentro humano que es el teatro, básicamente, ¿no? Que no se puede suplantar por todas estas pantallas que gracias a Dios o a quien sea han existido, porque si no, que hubiera sido de esta pandemia, pero no suplantan, claro. Y entonces lo que viene próximo en tu carrera actoral, ¿qué es? Bueno, me quedan 2 funciones de Bergman y Liv, ¿Dónde es Correspondencia eso? amorosa. Eso es en el 25 de mayo, en un teatro enorme, hermoso, en Villa Urquiza, Triunvirato al 4400. Eso quedan, pues nada más que los domingos, queda este domingo y el otro, ahí terminamos con Osmar Núñez, dirige Leonor Manso y la obra es de Lázaro Drosnes. Y estamos por reestrenar en el San Martín, también con Leonor Manso, más Eugenia Gerti, dirigidos por Pablo Messier, Cae la noche tropical, de la novela de Manuel Puig, en el Teatro San Martín. Eso va a ser de miércoles a domingo hasta fin de año, arrancando ahora en septiembre. Iremos. Así que bueno. Sí, con todo gusto. Iremos a verte al San Martín. Yo estoy entonces. un poco cauteloso todavía con las salidas en público, pero con los cuidados correspondientes y confiando en la vacuna y en la vacunación masiva, iremos. Bueno, Ingrid, sí, realmente muchas gracias por esta charla, muchas gracias por contarnos un poco de tu actualidad, de esto que pasamos todos realmente con los cascotazos del bicho, como digo yo, y lo mejor para esta obra que vas a hacer en el San Martín, que que no dudo que con con tu expertise y ese elenco va a ser un verdadero éxito, ¿no? Sí, además está basado en una novela que es hermosa, que es Cae la noche tropical, y que es muy entrañable sobre los vínculos humanos, y son esas obras que ya la hemos hecho hace 2, 3 años, y nos pasaba un poco eso con la respuesta del público, una cosa muy entrañable, y en este tipo de momentos duros, inciertos, hostiles, complicados, conectar con eso
con ese tipo de sentimientos. Esas cosas fáciles, los vínculos humanos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ingrid. Gracias. Muchas gracias. No, Gracias. a ustedes. Y muchos éxitos. te vamos a ir a ver al San Martín, Ingrid. Así es. Bueno. Dale, gracias. Cariños. Los vínculos, ¿no? Los vínculos. Sí, no, pero muy alterado en este año y medio. ¿Cómo? Es quizás el tema más complicado del replanteo que todos nos hemos venido haciendo en la vida, ¿no? Y fíjate que, como digo yo, se le ha soltado la cadena a mucha gente, ¿no? Sí. Y esto debe tener que ver con el encierro, realmente con situaciones. Es que no es normal para el ser humano. Claro, estamos viviendo cosas atípicas, ¿no? No es para una vida neurótica, es algo más que va más allá, ¿no? Así es. Vamos a ir al próximo invitado, que lo consiguió usted. Yo lo he invitado alguna vez también. ¿Qué cargo tiene Gustavo López ahora? Es vicepresidente del ENACOM, es el ente que regula todas las telecomunicaciones, televisión, radio, telefonía celular, cable y vamos, ya lo tenemos a Gustavo, me dicen, vamos directo. Un lugar no fácil. No, y en un momento de mucho debate sobre el tema. ¿Cómo le va, López, tanto tiempo? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, Gustavo. Una alegría tenerte. Me imagino que con Sigal usted se ve todos los días. Conmigo no, pero bueno. No, con Sigal casi todos los días. Casi todos los días. Bueno, lo aguanta usted entonces, así que... pero bueno, hoy acá jugamos a dos puntas, jugamos por los dos carriles, derecho e izquierdo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte muy bien, ¿Cómo te sienta este cargo nuevo? No, me sienta muy bien. La verdad que me parece que el acceso a las comunicaciones o las políticas de telecomunicaciones son fundamentales en este momento de la Argentina, en este momento del mundo, ¿no es cierto? Son fundamentales y creo que estamos haciendo esfuerzos en dos sentidos. Mira, cuando nosotros asumimos, a mí me tocó la vicepresidencia del organismo, es decir, es un organismo colegiado que tiene un presidente que hace las veces de director ejecutivo, por llamarlo de alguna manera, y un directorio que es el que vota las resoluciones, ese directorio conformado por 7 miembros. 4 del Poder Ejecutivo y 3 del Congreso. Hoy somos 6, falta uno de los miembros del Congreso todavía designar, es decir, está designado pero no asumió, y nosotros definimos, no bien asumimos junto con Ambrosini y Quinodrán, que éramos los 3 que designó el Ejecutivo, definimos que la comunicación era un derecho humano básico y que la conectividad era esencial. Bueno, la conectividad se declaró servicio esencial, derecho humano básico, servicio público, así que estamos trabajando en ese sentido y me parece que ese es el objetivo a perseguir. Me parece clave lo que estás planteando, ¿sabes por qué? Porque en cualquier circunstancia de la sociedad, la comunicación es un derecho. Sí. Ahora, en pandemia, en situación de aislamiento, me parece que es un derecho básico, fundamental. Inalienable. Inalienable y que tiene que llegar a todos, porque a través de la comunicación podemos resolver el tema educación, información, capacitación, la verdad, la transmisión de la cultura, la recreación. Recién tuvimos una entrevista con Ingrid Pelicori, bueno, nos decía lo útil de utilizar el sistema streaming o las distintas plataformas para poder mantenerse de alguna manera vinculado con quien quiera acceder a estas expresiones culturales. Y me parece que en su momento el decreto de necesidad y urgencia 690, si no mal no recuerdo, estableció un piso que, bueno, me gustaría que vos comentes cómo va a seguir desarrollándose todo esto, porque lo he visto al presidente
Alberto Fernández es muy enfático en las últimas horas con la temática, ¿no? Sí, sí, mira, de las últimas 3 intervenciones públicas del presidente, en 2 se refirió a este tema. Cuando estuvo presentando la semana anterior el programa Argentina Programa, así se denomina, dijo, va a ser servicio público, moleste a quien moleste, en referencia a los jueces o a las grandes empresas que resisten la declaración de servicio público hecha por el decreto de necesidad y de urgencia. Y la segunda fue en el día de ayer, en plena presentación de la campaña electoral, atribuyendo, bueno, algunos ataques que le está recibiendo como gobierno por la prensa debido a la declaración de servicio público. Ahora, ¿qué implica la declaración de servicio público? Eso implica es importante. Que cambiar el concepto de las telecomunicaciones, porque aquí es internet, telefonía, televisión, cambiar el concepto de las telecomunicaciones, del concepto exclusivamente de negocio, a un concepto mucho más amplio que es el derecho a acceder. Que después es una industria, sí, lo es. Pero si solo es una industria, bueno, si tengo plata, accedo, si no tengo plata, no accedo. Ahora, si es un derecho humano básico, si es considerado un servicio esencial, y si en ese marco se declara servicio público, el Estado tiene que realizar acciones positivas con el objeto de garantizar un acceso equitativo a estas tecnologías. Como vos señalabas, Eduardo, ¿para qué? Bueno, para el estudio, les digo, para la educación en general, para el trabajo. Hay casi 3 millones de argentinos hoy en teletrabajo. Para el mundo científico-tecnológico. Digo, hoy el mundo científico-tecnológico requiere de la conectividad. Entonces, imagínate un becario que diga, no, yo no me pude conectar porque se me terminaron los datos, porque tengo un plan X y no me alcanza la plata y entonces... No, entonces el Estado interviene fijando precios, pero no porque el precio lo determina exclusivamente el Estado, sino que le dice a las empresas, mire, este es un servicio esencial. Dígame usted por qué quiere aumentar, cuánto y en base a qué. Y nosotros pusimos parámetros, pusimos tasa de ganancia, inversión, costos, para que el precio sea justo, equitativo, razonable. Entonces no le quitamos a las empresas la facultad de establecer el monto, sino lo que le decimos es justifique el monto y dé, que vos lo señalabas, una prestación básica universal. Ahora, que Gustavo, no pagar... a mí me parece que hay 2 aspectos. Uno es que la gente humilde, castigada por la crisis que estamos viviendo, con millones de desocupados, de subempleados, de gente que gana mal, tiene que tener derecho a acceder. Este es un capítulo, me parece. Me pareció de lo más interesante que dijiste. Esa frase me pareció genial. Derecho a acceder. Claro. ¿No? Exacto. No hay error ahí. Derecho a acceder. No, es eso. Es derecho a acceder. Entonces, vos le garantizás el derecho a acceder. Después, la persona, garantizado ese derecho, no queda fuera del mundo, pero estamos hablando del mundo en general. Ustedes hablaban de los consumos culturales. Bueno, ha habido no solo la pandemia, ha habido un corrimiento de los consumos culturales a las plataformas de streaming, muy importante, pero en pandemia fue imprescindible. En pandemia fue imprescindible Internet por todo el sistema educativo. Ahora, la educación a distancia o la educación vía Internet va a ser tan importante como la educación presencial. Gustavo, yo lo lamento y te comprometo que en algún otro momento vamos a seguir con esto, pero realmente el tiempo en televisión es complicado. Y ya yo lo sé sé. que aparte vos estás ocupado ahora, tenés que salir corriendo. Entonces, Exacto. Te agradezco y todo lo que queda pendiente lo vamos a volver a abordar. Al revés, el agradecido soy yo y mejor que nunca el nombre Políticas de Estado. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Gustavo. Bueno, Hasta luego. ¿se terminó? Parece que sí. No, pero escúcheme, pasó Volando. disparado. ¿Le gustó o no le gustó? Me gustó.
¿Le gustó? Sí, vamos Bien. a verlo ahora cómo queda. Vamos a ver cómo queda, vamos a ver qué dice la gente. La gente, sobre todo. Eso es lo que nos importa, ¿no? Así es. Nos despedimos. Gracias otra vez, como decimos siempre, por permitirnos entrar en su casa. Pásela muy bien. Nos vemos el próximo sábado en otra emisión de Políticas de Estado por Somos, Canal 7 Cablevisión o 517 de Flow. Chao.